Hola, buenas tardes. Estamos en Marcialidades. Yo soy Marcia Brambila y vamos a hablar de muchísimo teatro, de teatro bien hecho, estructurado, inteligente. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales aquí en el estudio. Si nos están viendo por Facebook Live, Promo Estéreo, los podrán conocer, si no después se los pasamos. La obra se llama Y habitó entre nosotros. Y contamos con Esteban Montes, que es el director, y Mario Alberto Moreno, uno de los actores. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcia, por la invitación. Pues vamos a nuestro tema favorito, que es el teatro. A ver, Esteban Montes, tú como director, Sí. dame una idea, porque ya estuve yo leyendo bastante de lo que es la obra, y es una obra bastante interesante, que tiene varios matices, digamos, religiosos, pero a la vez no. Un tono muy espiritual. A ver, cuéntame de esta obra. Bueno, este es un texto que escribió el maestro Fernando Martínez Monroy por ahí de 2003 o 2004. Y bueno, básicamente la idea que él plantea en este texto es hablar de la presencia de Jesús y hablar un poco de la importancia que tiene en la vida de los seres humanos, en tanto el impacto de lo que vino a decirnos, de lo que vino a compartirnos. Y en ese sentido, bueno, no le interesa tanto el aspecto propiamente religioso, no se va a meter con el dogma ni mucho menos, sino simplemente plantear la capacidad, la sabiduría que vino a plantear y el mensaje que nos vino, digamos, a traer a los seres humanos, que tiene básicamente que ver con el asunto de descubrir quiénes somos, de aprender como seres vivos, seres humanos, a comprender la realidad, y la única forma de comprenderla es aceptar quiénes somos. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas que nosotros damos por hecho como seres humanos, aceptamos de entrada por nuestra educación, por la cultura, y privilegiamos muchas cosas por encima de quienes somos. Y ese es el primer gran problema que viene a plantear, que vino a plantear Jesús, y que es lo que estaba planteando Fernando con el texto. El texto está construido a partir de una serie de monólogos de varios personajes bíblicos que conocieron a Jesús, empezando por Poncio Pilatos, luego sigue José de Arimatea, luego María Magdalena, Pedro antes Simón, y finalmente el mismo Jesús de Nazaret. Y está planteado como una especie de viaje, vamos a decirlo así, en el sentido de que cada monólogo va a ir planteando un aspecto de este encuentro con Jesús, y vamos a ver el aspecto problemático, ¿no? En el sentido de que les viene a tirar la idea que tiene cada uno de ellos del mundo, y vamos a ver justamente esta problematización de lo que están entendiendo mal, y que se vuelve problemático para todos los seres humanos. En el caso por ejemplo, de Poncio Pilatos, está la idea del orden, una idea de un orden humano, moral, que finalmente nos trasciende a nosotros, y nos finalmente nos acota y nos termina haciendo mal, ¿no? Nosotros mismos como seres humanos, en el sentido de que se piensa que se puede juzgar, que uno está por encima de las cosas, que uno puede hacer algo por encima de los demás, y realmente no se puede. Realmente cada persona es un mundo, y cada persona tiene que hacerse cargo, y la idea social de que haya alguien que pueda hacerse cargo, pues se vuelve un imposible. Y ese imposible es lo que a este personaje le confronta muchísimo. Y en el siguiente personaje, que bueno, que aquí está el actor, me gustaría que él contara un poco más sobre este otro personaje, pero digamos, vamos viendo en este avance de cada uno de los personajes, pues estas zonas de la humanidad que nos presentan formas equívocas de relacionarnos con la humanidad y con nosotros mismos, y vemos por qué son equívocas, y vemos por qué están equivocadas, y vemos en dónde está el mensaje de Jesús. Hay un momento en que un personaje dice, la única buena nueva es que hay que aprender a vivir, y eso en realidad es lo que importa, pero este aprendizaje implica un acto de soledad, implica una reflexión profunda y un detenerse, no dar por hecho absolutamente nada, y cuestionarlo todo en el sentido de nuestra educación, de las cosas que aprendemos, porque están siendo aprendidas, pero parten de ideas que no son nuestras, de ideas que sirven culturalmente, pero que en un momento determinado tiene uno que reflexionar para, inclusive, aunque uno las acepte, tiene que reencontrarlas uno mismo para entender por qué están siendo hechas, y no por tradición, no porque me dijeron, ¿no? Claro, claro. A ver, me interesó mucho.
eh, aprovechar que Mario Alberto Moreno esté aquí, que nos cuente ese monólogo en este viaje que es como una experiencia de encuentros espirituales, ¿no? A ver, ¿qué personaje juegas tú y cómo lo llevas? Sí, Marcia, yo interpreto a José de Arimatea y lo que hizo Fernando fue juntar a dos personajes. José de Arimatea, históricamente, es un hombre rico que siguió secretamente a Jesús y entonces, como quería darle una buena sepultura y como era rico, entonces le dio esta sepultura con esta roca circular gigante que era una tumba propia de la gente rica. A los crucificados los aventaban a la fosa común. Y junta a otro personaje que es el joven rico. Fernando está hablando de estos personajes y los fusiona porque todos nosotros los seres humanos tenemos la educación de nuestros padres. Entonces aprovecha las anécdotas del joven rico, que es este personaje al que Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme, y el joven no se atrevió a seguirlo. Y que después, aprovechando a José de Arimatea, va a darle una sepultura para decir, bueno, yo no te seguí, pero yo soy quien te di esta sepultura, yo soy quien soy el dueño de tu cadáver y que entonces, bueno, nadie se va a acordar de ti, pero gracias a mí tus reliquias van a poder ser conocidas por todo el mundo. Entonces lo que está haciendo Fernando es que nos está mostrando el carácter de las personas que están culpando a los demás por no hacerse responsables de sí mismo y ocupan el dinero como pretexto para decir, bueno, pero entonces yo ya hice una reliquia de tu imagen, ya hice esta estatua para que todos vean que yo sí soy una gran persona que está haciendo una memoria material y gigantesca de tu vida. Este monólogo es muy interesante, no porque Jesús haya dicho de manera literal que vendiera todo y lo regalara, es decir, era una manera de decir, joven, deja tu educación porque lo que tú has aprendido de tus padres no es como funciona el mundo. Entonces, ven conmigo a descubrir quién eres tú. Era una invitación de Jesús. Pues el dinero no es que sea bueno o que sea malo, el dinero está ahí y entonces uno lo ocupa, ¿no? Hay una anécdota muy interesante en ese sentido en donde a María Magdalena hay un perfume carísimo con el que lavaron los pies de Jesús y justamente la gente decía, sus discípulos, pero Jesús, ese perfume es muy caro, ¿por qué dejas que se ocupe en esto y no en los pobres? Y Jesús dice, bueno, sí, pero anecdóticamente yo soy quien soy. Entonces, ¿qué importa el dinero? Lo que importa es el acto amoroso del reconocimiento de quién es uno. Esto es de lo que se trata más o menos el monólogo de José de Arimatea. Pues qué bonito y además algo que me gustaría que me dijeras tú, Esteban, es esta decoración escenográfica, este bailarín, el audio, el manejo de las voces, porque todo esto tiene mucho simbolismo en la historia. Sí, bueno, como el texto es muy poderoso, lo que decidí yo como director fue trabajar sobre un espacio vacío y sobre la interpretación de los actores, y ya para la estilización de la puesta decidí recurrir más bien a una cuestión más de trabajo físico y de trabajo con objetos. Entonces hay un solo objeto en la obra que es una tela que se va resignificando en cada monólogo. Entonces, digamos que hay un punto en que la tela se convierte a veces en una tela nada más, en otros momentos se va convirtiendo en la idea que tiene de la sociedad cada personaje. En el caso de José de Arimatea, pues en el mismo sudario, ¿no? de Jesús, en fin, va transformándose y un poco, como planteaba yo, que es como una especie de travesía. La tela está un poco representando esta conciencia del hombre, ¿no? A esta conciencia del hombre que se va transformando y que finalmente pues se equivoca en el sentido de que nada es lo que parece para el ser humano, todo se vuelve metafórico siempre. Le damos por ejemplo, en el caso de José de Arimatea, le damos una importancia muy grande al dinero cuando no es nada. El dinero es una convención que creamos nosotros, pero si, decía un maestro, ¿no? Que si llegan los extraterrestres y nos mandaran un rayo en el que hicieran que el dinero dejara de ser importante, pues veríamos un pedazo de papel y un pedazo de metal, no hay nada, no es nada. El valor se lo estamos asignando nosotros. Entonces, un poco es este símbolo de la tela, es cómo va transformándose esta idea y justamente al final pues se convierte en simplemente un pedazo de tela, ¿no? Que queda colgado ahí y es como un testimonio de, bueno,
Creemos tantas cosas que no son. Hay una frase de la maestra Luisa Josefina Hernández de otra novela, dice, y no me alcanzarían los dedos de la mano para contar los dioses que he adorado. Y así somos los seres humanos, adoramos muchos dioses. Y toda esa adoración se vuelve problemática porque adoramos para no hacernos cargo de nosotros. Y es un poco el tema de la obra. Finalmente, cuando viene Jesús, con María Magdalena es muy bonito porque finalmente a ella la salva, y cuando la salva le cuestiona mucho a ella, lo que vemos en el texto, es el cuestionamiento de su lugar como mujer. Ha decidido que como mujer no puede hacer otra cosa más que una prostituta porque no quiere ser la típica mujer que se casa. Entonces la solución que ella se planteó a sí misma es, pues no quiero ser una mujer que se casa, no me queda más que ser prostituta, en el contexto en el que estaba. Y finalmente cuando Jesús la salva, lo que le viene a demostrar, pues no importa, no tienes por qué ser algo. Más bien pregúntate, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quién eres? Y esto es básicamente pues el asunto con la obra. Todos los personajes van llegando a esta conclusión y finalmente Pedro pues pasa por la cuestión de que efectivamente lo negó, que efectivamente, pero él está muy, muy tranquilo porque se perdona por lo que pudo haberle hecho a Jesús, porque entiende que finalmente Jesús lo conoce y confía en él y se siente reconocido. Pero lo interesante del personaje es que él se reconoce a sí mismo y a partir de ese autoconocimiento puede hacer lo que sea para bien, quiero decir, ¿no? No, cualquiera puede hacer lo que sea, pero finalmente es como lo que decía, bueno, lo decía no Jesús, pero lo retoma San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero ese amor tiene que ver con no hay amor posible si no se ama uno a sí mismo, en el buen sentido de la palabra, de reconocer, de saber cuáles son mis propios límites y mis capacidades y mis necesidades. Entonces de eso está hablando la obra y eso al final lo cierra y Jesús dice una serie de cosas al respecto y así, digamos, ahí cierra la obra. Entonces en la puesta pues jugamos con estas telas, este espacio vacío, los personajes entran y salen y juega un papel fundamental la iluminación, que en este caso, bueno, es un joven creador también que se llama Diego Vera y es el que nos ha diseñado una iluminación que es muy bonita porque crea una serie de sensaciones, es una iluminación muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy sensorial, evidentemente la luz es sensorial, pero que genera espacios, que genera sensaciones, que va trabajando sobre la emotividad de los actores y sobre el juego de los personajes. En el primero, por ejemplo, hay un momento muy bonito que aparece Jesús en medio de la oscuridad y parece un fantasma, por ejemplo, ¿no? En un momento determinado, porque él lo está mirando con terror, ¿no? Entonces, hay muchos momentos con la iluminación que se vuelven muy, muy poderosos. A ver, me gustaría que Mario Alberto nos contara de esta experiencia de trabajar en una obra que nos concientiza, que despierta nuestros sentidos, que supongo que la gente reacciona, pero tú estás bueno, los ves y no nos ves, pero esa vibra se siente, ¿no? Te llega estas emociones, ¿cómo las ves del otro lado? Ay, pues mira, el espacio primero en que le estamos presentando en nuestro foro es el espacio de duela que le llamamos, que no es nuestro foro principal, sino es un espacio en el que generalmente damos clases y algunas funciones, y es muy pequeño, es un rectángulo y entonces el público está a 1 metro, ¿no? Está muy cerquita y solo hay una fila, o sea, todos están en primera fila. Y entonces el encuentro con el público pues sí es muy cercano. Ahora, los personajes desde el planteamiento de Fernando están reflexionando consigo mismos y están interpelando también algunos al público, entonces siempre es muy cercano y es muy grato ver que bueno, la obra hay que decir que es muy intensa, los monólogos son muy intensos y así están trabajados por Esteban, entonces creo que la gente lo está recibiendo, se está confrontando y lo está recibiendo todo muy fuertemente, entonces veo que hay gente que nos dice, por ejemplo, que afirma con la cabeza que nos está siguiendo muy bien y que hay gente que está muy conmovida. Eso es lo que puedo decir. Bueno, estamos hablando de la obra Y habitó entre nosotros, que se encuentra en el Foro Fernando Martínez Monroy, de Apeirón Teatro. Esta es la producción. Sí. El teatro está en José María Vértiz 1054 en la Vértiz Narvarte, y veo que se presentan viernes, sábado y domingo,
y tienen un cupo de 25 personas. ¿El boleto se adquiere ahí mismo o hay que apartarlo de otra manera? Están a la venta en la página de Boletópolis. La página es habito.boletopolis.com. Ok, ¿y a quién se lo recomendamos? Adultos, jóvenes, digamos, ¿qué será? ¿18 en adelante? Adolescentes y adultos. La otra vez vino un niño de 12 años y la Ujú. entendía muy bien. Ujú. Sí, adolescentes y adultos. ¿Tienen ustedes redes sociales, Sí, verdad? claro que sí. Estamos en Facebook, estamos como Apeiron Teatro. En Instagram estamos como Apeiron Teatro AC. En TikTok Apeiron Teatro. Y en Twitter, que ahora ya se llama X. Exacto, ya no eh, lo reconocemos, nos falta el pajarito Sí, ahí. exacto, falta algo ahí, pero bueno, Sí. estamos como Apeiron-Teatro. Pues vamos a verlos, vamos a recomendarlos y por supuesto este fin de semana los quiero ver. Suena muy interesante la obra. Les agradezco mucho su tiempo, Muchas el gracias. haber estado con nosotros y los vamos a volver a invitar. A Claro ver que sí. cómo va la obra, a ver, Claro que vamos sí. a esperar que suba mucho la gente, que los retroalimente y nosotros a ustedes. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos.